Desde la Dirección Municipal de la Mujer contamos con un manual sobre las funciones tanto generales como específicas de los comités de mujeres, y el día de hoy pues estamos socializando este manual para que los diferentes comités de la microrregión de Santa Rosa pues conozcan, ¿verdad?, sobre qué se trata, cuáles son sus funciones, tanto como comité en forma general y asimismo de forma ya individual, ya más específica las funciones de cada uno. Pues sabemos de que el fortalecimiento para la participación de las mujeres pues es bastante importante, y es por ello que dentro de los planes de trabajo tenemos el fortalecer la participación ciudadana de la mujer, y esta es una de las actividades importantes, ya que hemos logrado el avance en la organización de las mujeres, está también en su proceso de legalización, pero sobre todo que ellas conozcan cuáles son sus funciones dentro de la Junta Directiva de Comité de Mujeres a nivel de las comunidades y a nivel también microrregión y municipal. Bueno, pues la Dirección Municipal está con el fin, ¿verdad?, de ser el enlace entre las mujeres y la municipalidad, y ahí estamos a la orden para poder apoyarlas y sobre todo pues fortalecerlas en lo que ellas requieran. En sí, el objetivo de estas charlas. El objetivo de eso es más que todo que ellas sean fortalecidas en cuanto a sus funciones el día de hoy. Están capacitando sobre el manual de funciones que como directiva tenemos que aprender a poder desempeñarlo, y la verdad está interesante porque como directivas que somos debemos saber qué funciones debemos hacer, y la verdad eso es lo que nos están orientando en esta mañana. ¿Tú crees que es muy importante que la municipalidad le ponga empeño a esta información? Bien, la verdad sí, es muy importante porque como representantes que somos de nuestras comunidades, en cuanto a averiguar, por decirlo así, de proyectos que sean de beneficio para las mujeres, necesitamos nosotros una orientación para poder pedir y poder solicitar esos proyectos que nos van a ayudar como mujeres. De esta manera, ¿ustedes llevan al desarrollo de su comunidad? Así es, porque cuando a nosotros nos capacitan bien, nosotros ya tenemos una idea y ya sabemos cómo pedir las cosas para que nos las puedan responder y así beneficiar a las mujeres de la comunidad.